Vamos a seguir nuestro recorrido. Hay algo que es preciso que tengamos en cuenta, es que todos estos movimientos que se presentaron en el siglo XVIII, ¿sí? Fue como vasos comunicantes, ¿sí? Que se fueron repartiendo por todas partes. Vean ustedes cómo son movimientos, procesos que ocurren en el mundo y se dispersan por todas partes. Veamos, en la década del 60, años después, vinieron los movimientos de liberación del África y todos los países, todas las colonias africanas se independizaron. Primero vino la India, después vinieron las colonias africanas, después el Congo, todos esos pueblos se fueron independizando, fueron surgiendo naciones nuevas, ¿no? Y ninguno se podía resistir a eso, ¿sí? Él no podía decir un país africano, decir, no, yo sigo siendo colonia. No. Esos movimientos son inatajables, son procesos mundiales, así como veíamos que era un proceso mundial, la pugna entre las naciones europeas, ¿sí? por el dominio del mundo, lo mismo que existe ahora, ¿sí? Inglaterra, Francia, eran disputándose el dominio del mundo, ¿sí? Entonces, por eso es que Francia va a apoyar a los revolucionarios norteamericanos para que se independicen de Inglaterra. Les quitan las colonias e inmediatamente le quitan el poder a la metrópoli, ¿no? Y es por eso también que los ingleses después van a ayudar a los patriotas americanos de Colombia y la Nueva Granada para que se independicen de España, para quitarle fuerza a España, ¿sí? Entonces es un fenómeno que ocurre y ocurre hoy también. Hoy se disputan los mercados también, ¿no? Hoy se disputan los mercados, ¿no? Se disputan los mercados, todo. Francia, España, Estados Unidos, Inglaterra, se disputan los mercados latinoamericanos. Es una pugna, una lucha que existe ahora. Y en esa época le quitaban la fortaleza a las potencias, quitándole las colonias. Y vean ustedes cómo fue de terrible eso. Por ejemplo, la India, la independencia de la India de Inglaterra, acabó con Inglaterra. Es decir, Inglaterra gana la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, ¿sí? Los héroes de la Segunda Guerra Mundial fueron los norteamericanos y los ingleses, a la hora de la verdad, y los rusos, ¿sí? E Inglaterra, después le viene la independencia de la India y pasó a ser una potencia de segundo orden. Y hoy Inglaterra, ustedes saben, es una potencia de segundo orden. Entonces ese fenómeno ocurrió en esas épocas. Por eso que fue inteligente lo que hizo Pedro Fermín de Vargas, de enviar cartas pidiendo el apoyo inglés. Bolívar y Santander también tuvieron el apoyo inglés, ¿no? Y los ingleses dieron el apoyo a la Nueva Granada para quitarle poder a España en ese momento. Entonces son fenómenos mundiales, procesos que difícilmente se pueden atajar, difícilmente se le pueden poner talanqueras a eso, porque es el proceso que vive el mundo, y ese fue el proceso que vivió en esa época. Por eso viene la independencia de los Estados Unidos, ¿sí? La Revolución Francesa, y después vienen los movimientos libertarios en la América española. Bien, entonces, y Francia logra con su revolución un cambio muy grande de la nación francesa. Y después viene Napoleón, ¿no? Napoleón, que es un personaje muy interesante, ¿sí? Que va a ir, es un espíritu, es decir, es un resultado de la Revolución Francesa. Napoleón era un soldado de la Revolución Francesa. Por eso él va llevando en sus conquistas realmente el espíritu de la Revolución Francesa. Así como Alejandro Magno acaba con las polis griegas, pero llevaba el espíritu griego a todas partes, ¿no? Alejandro Magno llevaba poetas y escritores y escultores griegos a donde quiera que iba, e iba implantando la cultura griega, ¿sí? Lo mismo ocurre en ese momento. La Revolución Francesa la va llevando Napoleón, Napoleón sigue los dictados de la Revolución Francesa, indudablemente. Tal vez traiciona la Revolución
tratando de organizar una nueva nobleza, ¿no? Eso sí es pintoresco. Él trató de organizar una nobleza con la familia de él. Entonces las hermanas de él eran las condesas y las duquesas y las marquesas y todas esas cosas, y las primas y toda la familia de él las hizo nobles, ¿no? Claro, son cosas que, lo mismo que hizo la burguesía tratando de imitar a la nobleza, ¿no? Lo mismo que hicieron nuestros célebres narcos y narquitos, ¿no? Que tratando de imitar a la dirigencia colombiana, a la pseudoaristocracia colombiana, ellos creyeron que los ricos en Colombia vivían en palacios, ¿no? Que vivían en palacios. Eso creyó Pablo Escobar, por ejemplo, que los ricos en Colombia vivían en palacios. Que los ricos en Colombia no viven en palacios. Aquí en el Socorro, los ricos del Socorro viven en unas fincas por ahí, en unas casas viejas aquí en el marco de la plaza, ¿no? Y en Colombia pasa lo mismo. Entonces los narcos creyeron que los ricos vivían, y por eso quisieron esas casas tan espantosas de oro y todas esas cosas, cuando los ricos tradicionales no vivían así, ¿no? Lo mismo ocurrió con estos señores. Entonces Napoleón organiza una nueva nobleza, ¿no? Con las hermanas, con todas esas faldas largas y todas esas cosas, ¿no? Cosas que la Revolución Francesa iba en contra, ¿eh? Y es lo mismo que hicieron en Haití. En Haití derrocaron se independizaron, y entonces todos los sirvientes y las cocineras volvieron nobles, también organizaron. Cristófer I, el emperador, el rey de Haití, ¿no? Lo mismo hizo Napoleón. También eso fue lo que digo, porque Napoleón fue un hombre muy inteligente, eso sí, pero repito, llevó el espíritu de la Revolución Francesa a España y a Italia, llevó el espíritu de la Revolución Francesa, y por eso es que convocó a los mejores juristas de Francia para elaborar un código civil. ¿Por qué? Porque el código civil, y nosotros los abogados lo sabemos, los que no son abogados lo intuyen, el código civil es el código de la propiedad privada, ¿sí? Y la Revolución Francesa fue también la iluminación de la propiedad privada, porque le quitaron todas las trabas feudales a la propiedad y quedó la propiedad plena. La Revolución Francesa, como era una revolución de la burguesía francesa, ¿sí? Pues la burguesía francesa tenía como impronta a la propiedad privada. Por eso es que Napoleón, repito, siguiendo el espíritu de la revolución, entonces organiza el Código Civil, que todos nosotros vemos que el Código Civil francés, que algunos lo llaman Código Napoleónico, porque Napoleón fue el que convocó a los abogados, fue el código que tradujo Andrés Bello en Chile al español, y de Chile pasó al Estado Soberano de Santander, acá el Estado Soberano de Santander pasó el Código Civil chileno y después pasó a todo el país. El Código Civil es el Código de la propiedad privada. Entonces eso hace la Revolución Francesa. Entonces ven ustedes cómo todo esto es un proceso mundial, ¿sí? El de la Revolución Inglesa primero, la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa, es un proceso mundial inatajable. Pero todo eso quedan cosas bellísimas. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Es algo que es de lo más importante que ha hecho la humanidad. Yo quisiera que leyéramos algunos apartes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sí, por favor, Carlos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 14 de julio de 1789. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio por los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración presente constantemente en la mente de todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del Poder Legislativo y los del Poder Ejecutivo, al poder ser confrontados cada instante con la finalidad de toda institución política, sean por eso más respetados, a fin de que los reclamos de los ciudadanos de ahora en adelante, fundados en principios sencillos e incontestables, tengan siempre como meta el mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres y con iguales derechos
Las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino en la utilidad común. Artículo 2. El fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo o individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites sino los que aseguren a los otros miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados sino por la ley. Artículo 5. La ley no tiene derecho sino a prohibir las acciones perjudiciales a la sociedad. Todo lo que no está prohibido por la ley no debe ser impedido y nadie puede ser constreñido a hacer lo que ella no ordene. Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o por medio de sus representantes en su formación. La ley debe ser igual para todos, sea que proteja, sea que castigue. Siendo todos los ciudadanos iguales ante sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos según su capacidad, sin ninguna otra distinción que sus virtudes y sus talentos. Artículo 7. Ningún hombre podrá ser acusado, arrestado ni detenido, sino en los casos determinados por la ley y según las formas que ha prescrito. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados, pero todo ciudadano llamado o capturado en virtud de la ley deberá obedecer inmediatamente. Se hace culpable si ofrece resistencia. Artículo 8. La ley no debe establecer sino las penas estrictas y evidentemente necesarias, y nadie será castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y legalmente aplicada. Artículo 9. Debido a que todo hombre se le presume inocente hasta que tanto no se le haya declarado culpable, si se ha juzgado indispensable detenerlo, todo rigor que no sea el necesario para asegurarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. Artículo 10. Nadie podrá ser molestado por sus opiniones, ni aun por las religiosas, siempre que su manifestación no turbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir y publicar libremente, salvo la obligación de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. Artículo 10. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública. Esa fuerza pública está, pues, instituida para ventaja de todos y no para la utilidad particular de aquellos a quienes le está confiada. Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración es indispensable una contribución común que debe ser repartida igualmente entre todos los ciudadanos en razón de sus facultades. Artículo 14. Los ciudadanos tienen derecho a constatar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de esa contribución pública, de consentirla libremente, de controlar el uso que se le dé y de determinar la cantidad, la repartición, la recolección y la duración. Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuentas a cualquier agente público de su administración. Artículo 16. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de los poderes determinada
carece de constitución. Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie podrá ser privado de ella, a menos que la necesidad pública legalmente comprobada lo exija con evidencia y a condición de que se dé una justa y previa indemnización. Hay varias cosas que podemos analizar. Una de ellas, el derecho de propiedad, ¿sí? Que dice que salvo cuando las autoridades necesiten la propiedad, ¿sí? Es decir, lo que años después fue la función social de la propiedad y que existe hoy, ¿no? Que por motivos de utilidad pública se puede expropiar la propiedad, pero señala la propiedad como un derecho del hombre y del ciudadano, la propiedad. Eso es importante que le cuento porque fue un cambio en ese momento. Repito, el feudalismo había muchas trabas y la Revolución Francesa acabó todos los vestigios del feudalismo que había, ¿sí? Entonces se establece la propiedad privada en esa forma. Eso es importante. Otro aspecto es el de las libertades, ¿no? La libertad de hacer lo que no perjudique a los demás, ¿sí? Eso es importante. Luego la libertad de cultos también. Rousseau tiene una tesis muy interesante sobre eso. Rousseau tiene una tesis muy curiosa. Él decía, la moral no tiene nada que ver con la religión, decía Rousseau. La moral es el comportamiento de los seres humanos independiente de la religión que pertenezcan. Y es más, decía él, si hay una religión que vaya a ser implacable y no permitir que se desarrolle libremente la sociedad, esa religión hay que rechazarla, ¿sí? Él dice que la religión y la moral son cosas diferentes, dice el señor Rousseau. Es decir, él planteaba un estado laico, que es lo que hoy se trata de hacer. Lo que trató de hacer la Constitución del 91, establecer en Colombia un estado laico. No un estado irreligioso, sino un estado en donde se respete todas las religiones y se respete a quien no quiera tener religión. No quiere practicar ningún rito, pues que no lo practique, es un problema de él, ¿no? Hay libertad en ese sentido. Todo eso lo plantea desde ya la Revolución Francesa. Y hay otra tesis muy interesante, la resistencia a la opresión. Es decir, resistir a los dictadores, ¿no? Eso lo habla, es uno de los derechos del hombre y del ciudadano. Esto de la resistencia a la opresión tiene un antecedente. Ese surgió en Creta, antes de Cristo, en la isla de Creta. Allá fue donde predicaron la resistencia a la opresión, que al gobernante prevaricador se le podía derrocar. Y más tarde Santo Tomás de Aquino la retomó, ¿sí? La resistencia a la opresión también, y quedó consagrada en la Revolución Francesa, la teoría de la resistencia a la opresión. Y la seguridad también, vean ustedes lo que yo les decía, la seguridad no la inventó el doctor Uribe, la seguridad está planteada en la Revolución Francesa. Uno de los derechos del hombre es la seguridad que tengan las personas, es la estabilidad que haya en una sociedad, es uno de los derechos del hombre, ¿no? Libertad, la igualdad ante la ley, que ya la habían planteado los griegos, como leímos en el texto que leímos de Heródoto. Aparece la isonomía como la igualdad ante la ley, que era un principio fundamental de la democracia, la igualdad, que es lo que existe. Pero hoy existen problemas muy serios sobre eso de la igualdad que plantearon la Revolución Francesa. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica hemos avanzado mucho en libertad, ¿no? Libertad se ha avanzado mucho, ¿no? Porque ya de libertad de culto, lo que les digo yo, por ejemplo, aquí en Colombia, en libertad de cultos hemos avanzado mucho. En el Ecuador, en Venezuela, eso de libertad de cultos se ha avanzado mucho, ¿no? Pero en lo que no hemos avanzado es en la igualdad. Y uno de los graves problemas que tenemos en Latinoamérica, que los europeos sí han logrado, como decía el doctor López Michelsen, sí han logrado cerrar mucho la brecha. Los europeos, sobre todo los franceses y los escandinavos, han cerrado mucho la brecha, es decir, que no haya muchas diferencias sociales, que haya más igualdad. Eso lo han logrado en Europa mucho. Francia hoy es un país de mucha igualdad. Y, repito, los países escandinavos, Dinamarca, Noruega, son países donde han avanzado mucho en igualdad.
además de la libertad, ¿sí? Pero en igualdad. Nosotros, el inconveniente que tenemos es la igualdad. Ese es uno de los graves problemas de Latinoamérica, la igualdad. Que la brecha entre las clases sociales es muy amplia. Por ejemplo, en el Perú y en Ecuador. En el Perú y en Ecuador hay ricos y pobres. Hay una clase media. Hay una clase media. No hay clase media, son ricos o pobres. Nosotros aquí en Colombia afortunadamente hemos tenido una gran clase media que se está desdibujando también. Infortunadamente la clase media se está acabando en Colombia. Y la clase media era muy fuerte en Colombia. Y era lo que lograba cierto equilibrio en nuestra sociedad, era una clase media fuerte, pero repito, infortunadamente esa clase media se nos está desmoronando. Los Estados Unidos, la gran fortaleza de los Estados Unidos es esa gran clase media que tienen ellos, ¿sí? Y es lo que los ha defendido siempre, la clase media, ¿sí? Entonces siempre hay que buscar en muchas sociedades el justo medio, de que decía Aristóteles. Aristóteles fue uno de los que dijo que lo más importante para la polis era una clase media fuerte, dijo Aristóteles, es decir, el justo medio. Entonces ese es uno de los problemas que nosotros tenemos los latinoamericanos, es la ausencia de igualdad. La brecha está muy difícil, ¿sí? Yo anotaba en algunos artículos que escribí ahora que estuve en Barranca, en que observé algo que me llamó la atención. Vi una ciudad muy pujante, Barranca, ¿sí? Fue una sorpresa para mí ver a Barranca, una ciudad pujante, con avenidas, con almacenes y edificios. Eso está creciendo mucho. Barranca está creciendo mucho, no es la Barranca de hace 20 años, ¿no? Es una Barranca nueva, más moderna, ¿no? Pero tuve las calles y se ve riqueza, se ve la gente como de buen nivel de vida y toda esa cosa. Pero fui al Llanito, al célebre Llanito, ¿no? Y por la vía Llanito vi unos barrios de una miseria espantosa. Unos barrios entre Barranca y el Llanito. Llanito es un corregimiento. Me causó sorpresa, porque eso no es correcto, ¿no? Es la falta de igualdad. En un pueblo petrolero tan rico como es Barranca y que está creciendo tanto, ¿no? Está creciendo tanto, haya esos lunares, ¿no? Haya un lunar como unos barrios de una miseria terrible que vi, barrios como de invasión. Entonces sí, eso me parece que es lo que falla en nuestra sociedad, que permitamos que Ecopetrol perfectamente puede hacer un plan de vivienda, perfectamente lo puede hacer, la alcaldía de Barranca puede hacer un plan de vivienda, lo debe hacer, ¿sí? Para que no haya esos abismos y esas desigualdades, que es el grave problema que tiene Latinoamérica. Por eso todos esos líos que hay, guerrillas y todo ese lío, por eso en el Ecuador que se rebelan los indios, que en el Perú se rebelan los indios, que se rebelan en Bolivia, la falta de igualdad, ¿no? Que fue entre otras cosas lo que provocó la célebre Revolución Francesa, más que todo, la falta de igualdad. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, y la Revolución Francesa nos abrió el camino para todo eso, la igualdad, la libertad, la resistencia a la producción, la propiedad, ¿sí? La seguridad como cosa importante en el mundo. Pero vean ustedes, ¿sí? Eran derechos individuales, podemos decir un par de cositas sobre eso, ¿no? Eran derechos, lo llaman derechos de primera generación, eran derechos ahí no aparecen derechos sociales. En la Revolución Francesa, lo que leímos, no aparece ningún derecho social. Es más, los revolucionarios franceses prohibieron la asociación, prohibieron el derecho de asociación. Hubo una ley, la ley Chapelier, que prohibió la asociación. ¿Por qué? Porque había unas asociaciones medievales que eran los gremios que se oponían a la libertad de trabajo. Entonces los revolucionarios consideraban que eso iba en contra de la libertad y prohibieron las asociaciones, ¿sí? Entonces no había asociaciones. Entonces, pero viene ese proceso de todo el siglo XIX, ¿sí? De el boom y el poderío del capital, el liberalismo económico se apodera del mundo, crece el mundo, crece la industria, crece el comercio, crecen las ciudades, los ferrocarriles, por todas partes, se cruza el mundo de ferrocarriles, la riqueza por todas partes la riqueza por todas partes, pero eso también trae desigualdades, claro está, porque las empresas, lo importante de las empresas era buscar la utilidad, era lo que se ha llamado el liberalismo salvaje, ¿no? Es decir, que todo el mundo sálvese quien pueda y enriquezcase el que pueda, ¿sí? A costa de los demás. Entonces fue positivo para el mundo, indudablemente, porque creció el mundo, indudablemente.
vino la tecnología, vino todo el mundo moderno, vino con eso. Pero al lado de eso venían los problemas sociales graves. Problemas sociales graves, ¿sí? Los niños trabajaban en las empresas, las mujeres embarazadas, no había jornada de trabajo, trabajaban 12 horas, 13 horas, trabajaban toda la semana, todas esas cosas que pasaron en el siglo XIX. Entonces se moderniza el mundo, pero hay un sector de la sociedad que permanece en la sombra, que realmente no participa del progreso de la humanidad. ¿Sí? ¿Sí? Y luego vienen todos los abusos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y van apareciendo los sindicatos, y entonces aparece el socialismo por un lado, los sindicatos por otro, aparecen todas esas cosas. Aparece un filósofo inglés famoso, John Stuart Mill, que dice que el socialismo y el liberalismo deben unirse para que progrese el mundo, ¿sí? Y viene la Segunda Guerra Mundial, donde se abusan de todo. Y ya viene la Declaración de los Derechos Humanos, que es la segunda parte de esta historia de la Revolución Francesa. Es el complemento de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de los Estados. Son la Declaración de los Derechos del Hombre de los Derechos Humanos en 1948. ¿Sí? La Declaración de los Derechos. ¿Qué importancia tiene eso? Pues que la Declaración de los Derechos Humanos ya incluyen las mujeres en primer lugar, ¿no? Incluyen la mujer, porque la Declaración del Hombre y del Ciudadano, y las mujeres protestaron, y Eleonora Roosevelt, la viuda del presidente Roosevelt fue una de las que más alegó en favor de las mujeres, que las mujeres, ¿no? Entonces se le cambia por derechos humanos, entonces entran las mujeres, y además aparecen los derechos sociales ya. Entonces aparece el derecho de asociación, aparece el derecho al trabajo, la libertad del trabajo, el derecho de huelga, todo eso ya aparece en 1948. Son los derechos de segunda generación. Y después vienen contemporáneos los derechos de tercera generación, que son los derechos ecológicos, lo que hay ahora, todo esto del espacio público, de la contaminación, otro tipo de derechos. Y los últimos son los derechos que a nosotros nos atropellan cada rato. Son todos derechos tecnológicos que hay ahora, ¿no? La tecnología, el internet, toda esa cosa, son los derechos de cuarta generación, que son los más importantes y lo que nos va a permitir a nosotros los catedráticos salir del rol de la vida, porque el internet nos va a sacar, la tecnología. Es decir, los derechos de cuarta generación van a acabar con los catedráticos. Acá entonces, por ahí, entre unos 10 años, vendrá alguien a decirle lo mismo, pero les trae aquí es un aparatico para que ustedes vayan mirando aquí, allá sentados todos, ¿no? Y nadie aquí en la tribuna, sino ustedes allá. Dentro de unos 10 años va a ser así. No sabemos si nosotros participamos todavía de eso, pero algunos de ustedes sí. Para servir el tinto. ¿Cómo? Para servir el tinto. Para servir el tinto, exacto. Para servir el tinto. Profesores serán para servir el tinto. Muy bien. Bien. Todo esto surge entonces de la célebre Revolución Francesa. Entonces, para que veamos cómo fue de importante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue algo de mucha trascendencia, ¿sí? Cambió el mundo totalmente, le dio una impronta nueva en la vida. Bien, pero esa Revolución Francesa, repito, va a tener una gran influencia en todo el mundo, y va a tener una influencia en España, ¿sí? En España, en la España conservadora, pacata, medieval, ¿sí? Va a tener influencia la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque Napoleón invade España, ¿sí? Invade España, donde había monarquía absoluta. Era absolutismo monárquico en España, que estaba desde Fernando e Isabel, los reyes católicos. Desde ahí viene la monarquía absoluta total en España, ¿no? Y en esa época, coetáneo con la Revolución Francesa, en España hay absolutismo monárquico. Un absolutismo monárquico alimentado con el catolicismo, un catolicismo áspero, frío, ¿sí? Una entelequia, ¿no? que en España le ha causado tantos males a España, entre otras cosas, porque las religiones son buenas. Yo siempre he considerado que las religiones son buenas, ¿sí? Que cada uno tenga su religión y crea en alguna cosa está bien, o el que no quiera creer, que no cree y no le pasa nada, ¿sí? ¿No? Alguien decía,
una distinguida amiga mía socorrana decía que los dioses los habían inventado los hombres, pero ¿cómo se sentía uno de bien creyendo? Bien. Entonces esto de las libertades, en España existía un mundo cerrado, terrible, que la invasión francesa sirvió a España, ¿sí? Y viene José Bonaparte como rey de España, y viene la resistencia española a José Bonaparte. Pero es muy curioso, el tal Pepe Botellas era un gobierno más progresista que el gobierno de Fernando VII y el padre de él, Enrique Carlos IV. Era más progresista José Bonaparte que ellos. ¿Por qué? Porque José Bonaparte venía con la impronta de la Revolución Francesa, ¿sí? De todas maneras, el hermano de Napoleón, el espíritu de la revolución lo llevaban ellos a todas partes, ¿sí? Y allá llega a España eso. Y la resistencia española era una resistencia conservadora, absolutista. Eso hay que decirlo, porque eso fue así. ¿Sí? Entonces viene, y ahí hay algo muy interesante que nos va a influir mucho, que algunos historiadores dicen que es el inicio del liberalismo. Es la Constitución de Cádiz, en España. ¿Sí? Esa Constitución de Cádiz, en España, cuando la invasión napoleónica, es una constitución donde se plantea la separación de poderes y los derechos del hombre y del ciudadano. Es una constitución progresista, la Constitución de Cádiz, a diferencia del absolutismo monárquico, que el absolutismo de Fernando VII era llenado de torpezas. Ustedes saben que el gobierno de Fernando VII fue un gobierno lleno de torpezas, independiente de que era un país colonialista, que era un imperio de España, pero cometió una serie de torpezas que hizo acá, a enviar a Morillo a cometer toda esa serie de crímenes. Eso fue una torpeza, eso fue una sencilla torpeza del gobierno español. Esa reconquista española fue una torpeza, indudablemente, ¿no? Fusilar a toda esa gente, aquí fusilaron un poco de gente en el Socorro, fusilaron en Bogotá, en la Huerta de Jaime, entonces por todo el país, por toda la colonia, fueron fusilando sin medida y sin control, ¿no? Entonces, ese era el espíritu del absolutismo monárquico, del rey Fernando VII. Entonces la Constitución de Cádiz, donde va a haber separación de poderes, la serie de la Constitución de Cádiz, es muy importante en la historia de las ideas políticas, de lo que va a tener influencia acá en la Nueva Granada, la Constitución de Cádiz. Era una constitución libertaria, la de Cádiz, ¿sí? Y es por eso que vienen las representaciones acá, ¿sí? Pueden ustedes cómo hay representantes que van a empezar a representar, y ahí es donde aparece una tesis muy interesante en todo esto, que es la tesis de Camilo Torres. Porque aquí no podemos, yo no entiendo la historia como de buenos y malos, ¿no? Ni de traidores y leales. No, la historia no es así. La historia, cada persona tiene un comportamiento en la historia según sus condiciones y su momento histórico, ¿sí? Nosotros no podemos criticar y tratar de traidores o malos o buenos algunos u otros. No, malos o buenos. El rey Fernando VII no nos gusta su gobierno. Era un absolutismo, pero no va a decir que era un hombre malo. No era malo. Él tenía ese criterio de que el gobierno debía ser absolutista. Tenía el criterio del absolutismo. Él consideraba que si el rey tenía una autoridad suficiente, estaría unido al imperio español y progresaría España. Tenía ese criterio. Que consideramos que estaba equivocado, pues claro, estaba equivocado. Yo considero que estaba equivocado y que lo que cometió fueron torpezas, pero no que fuera malo, no. Lo que tenía era una idea preconcebida de cómo se debía gobernar, ¿sí? Y otros tienen otra idea de cómo se debía gobernar. Entonces, eso es lo que ocurre con... Entonces, lo digo por eso, porque es que hay algunos historiadores colombianos que, por ejemplo, colocan a Camilo Torres como el traidor. ¿No? ¿Por qué el traidor? Porque cuando lo van a fusilar, él apela a sus influencias, a su familia, para que no lo fusilen, ¿no?
y metió manzanillismo y todo para que no lo fusilaran. Entonces hay historiadores que dicen, traidor a la causa de la independencia, bregando a salvarse. Pues claro, ¿quién lo van a fusilar que no trata de salvarse? ¿Ah? Y al sabio Caldas, que porque lloró, porque les dijo un momentico, me van a matarme, yo soy un sabio, a mí no, yo no soy revolucionario, yo lo que soy un sabio. Pues estaba en todo su derecho de decirlo, ¿o no? Yo soy un sabio, a mí no me van a matar. Luego, al héroe del 20 de julio, Carbonell. Ustedes saben que el héroe de la jornada del 20 de julio en Santiago fue Carbonell. Carbonell, cuando lo iban a fusilar, lloró. ¿Y eso lo desdibuja como patriota? ¿Ustedes creen que eso desdibuja a Coronel como patriota? De ninguna manera. Es que encontrarse uno frente a un pelotón de fusilamiento es una cosa seria. Hay una historia que es terrible cuando en las memorias de José Hilario López, cuando lo van a fusilar, los españoles, al que fue presidente de la República, José Hilario López, lo tenían en el pelotón de fusilamiento ya apuntándole a fusilarlo. Él relata la angustia de él, ¿no? Y cómo un cura detrás de él echándole incienso, ¿no? Y el furioso, él angustiado porque lo iban a fusilar y el cura echándole incienso, ¿no? Y lo dice él, ¿no? En ese momentico, cuando ya van a disparar, llega una orden de que suspendan la ejecución del muchacho López, que era jovencito, tenía como 14 o 15 años, ¿no? Porque la abuela de él, que era una aristócrata de Popayán, influyó ante las autoridades españolas para que no lo fusilaran. ¿Es eso malo? Yo no creo. Yo no creo que eso sea malo. No todos son como Antonia Santos. No toda la gente es como Antonia Santos. Ella fue única. Y Policarpa Salabarrieta, que se enfrentaron al Petrosón de momento con esa dignidad y esa entereza tan terrible. Es un ejemplo para los demás, pero no todo el mundo es igual. Antonia Santos, que les dijo, mire, amárreme las piernas, amárreme la falda, y que le dio unas joyas al que le iba a fusilar, y todas esas cosas que dijo Antonia Santos, que todos conocemos antes de que la fusilaran, eso fue único, ¿sí? Pero los que no hicieron eso, también siguen siendo igualmente héroes, Yo puedo decir, lo de Carbonell, lloró, pues, frente a un pelotón de fusilamiento, que ya lo van a matar a uno, pues cualquiera hace cualquier cosa, ¿no? Repito, no todos tienen la dignidad y la entereza de Antonia Santos y Policarpa Salabarrieta, ¿no? Otros no, pero eso no les quita que hayan sido héroes, ¿no? Y que sean importantes, ¿no, señor? Entonces Camilo Torres tiene eso. Camilo Torres tiene una tesis que es interesante para hoy en día, ¿no? Él plantea es que fuéramos todos españoles, ¿no? La tesis inicial de Torres es esa, ¿no? De que españoles y criollos fuéramos todos españoles, que esto fuera todo igual, ¿no? Que fuéramos iguales los de la colonia y los españoles, que todos fuéramos iguales, como hoy son las Islas Canarias, ¿no? Ese es el planteamiento que hace el señor Camilo Torres en el Memorial de Agravios, planteando que fuéramos todos iguales. Repito, como hoy son las Islas Canarias, hoy las Islas Canarias pertenecen a España, ¿sí? Es una comunidad española, las Islas Canarias. Eso era lo que pedía Camilo Torres, que hubiera una comunidad entre España y la América. Entonces lo que quiero señalarles es cómo todo esto está todo relacionado, concatenado perfectamente, ¿sí? Concatenado perfectamente, tanto lo de Europa como lo de acá, como lo de Estados Unidos. Es todo un todo coherente, un proceso coherente. Repito, igual al proceso que hubo años después, en la década del 60, con la independencia del África. Es lo mismo, era inatajable. Eso no lo puede hacer. Por eso digo que lo que hizo Fernando VII aquí fue una torpeza. Eso era inatajable, lo de independencia. Eso ya no se podía atajar, la independencia, ¿sí? Además, los ingleses estaban ayudando. Los ingleses nos estaban ayudando para quitarle poderío a los españoles. Entonces, eso es importante tener en cuenta, como la influencia que tuvo la Constitución de Cádiz acá, ¿no? Y cómo la Revolución Francesa y la Revolución Americana también tiene influencia. Tiene mucha influencia en la Nueva Granada. Ahora bien, ese espíritu libertario de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana va a regarse, repito, por todo el mundo. Y es cuando surgen
los célebres precursores de la independencia, ¿sí? Uno, el Miranda, ¿no? Francisco de Miranda, venezolano, quien se paseó por las cortes de España, de Europa, predicando la independencia. Él fue un gran hombre, ¿no? Vinculado a la masonería, porque en todas las cosas la masonería también tuvo una gran influencia en la independencia, la masonería, ¿no? Eso que ahora la gente ve como tipos misteriosos que se meten para allá en las casas y toda esa cosa, ¿vieron? Los masones fueron uno de los acicates y uno de los estímulos más grandes de la independencia de América, la masonería mundial, ¿sí? Y Miranda participaba de estos círculos masónicos de Europa para proyectar la independencia. Santander también era masón, Bolívar también era masón, todos esos eran masones. Y van a hacer, y Miranda, ¿no? Que, repito, fue versallesco. Miranda se paseaba por las cortes, se paseaba por los palacios, se paseaba por los clubes europeos predicando la independencia. El venezolano Miranda fue muy importante, muy infortunado al final, porque tuvo su pugna con Bolívar y finalmente terminó mal en su pugna con Bolívar, que es una de las cosas que le achacan negativa a Bolívar, que hubiera entregado a Miranda, ¿no? Porque es que entonces las cosas de los héroes también no son ni buenos ni malos, sino hacen cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo les quiero decir una cosa aquí a los socorranos, mis paisanos. El traidor Berbeo, tampoco. ¿No? Eso, ponerse uno a buscar buenos y malos y traidores y todo, tampoco, ¿no? Y vamos a ver cómo Berbeo cumplió su misión, su función en la revolución de los comuneros, importante, ¿sí? Está buscando los traidores y los malos y los buenos, pues así no entendemos la historia. Hay una cosa muy buena entre los mexicanos que me gusta a mí. Los mexicanos allá todos significan algo, ¿sí? Uno va a México y allá le muestran lo del emperador Maximiliano, con orgullo los mexicanos. Mira, esto es el palacio aquí del emperador Maximiliano, un noble austriaco que les quisieron vender a los mexicanos como emperador. Benito Juárez, sí señor, todo lo de Benito Juárez allá lo muestran a uno como un personaje importante. Es decir, espacios de la vida de México importantes, ¿sí? ¿No? La Revolución Mexicana también se la muestran a uno perfectamente, ¿sí? Con todos los errores que cometieron en la Revolución Mexicana, pero ellos señalan a todo, Pancho Villa, Zapata, todo, ¿no? Todos cumplen su función, Maximiliano fue un hombre desgraciado, medio tonto, el emperador Maximiliano, que terminó fusilado, entre otras cosas, ¿no? Terminó fusilado. Entonces, todos cumplen una misión, ¿no? Eso me parece que está bien, ¿no? Los griegos, por ejemplo, los griegos, a pesar de que Alejandro Magno acabó con Grecia, pero ellos le tienen su sitial también. ¿Por qué? Porque llevaba la cultura griega a todo el mundo, ¿no? No es el malo, terrible Alejandro Magno, ¿no? Entonces, son cosas. Nosotros, la historia también debemos mirarla con evidencias, ¿no? En eso, es decir, cómo son realmente las cosas. Y esto de Camilo Torres, pues hay que ver que él planteaba una cosa interesante en ese momento. No podemos decir, Camilo Torres es un traidor porque quería venderse a España. No, señor. Él en ese momento pedía que criollos y españoles tuvieran los mismos derechos. ¿Sí? Que criollos y españoles tuvieran los mismos derechos. Fue una idea que existió en ese momento, que después ya, por la misma torpeza de España, fracasó esa idea. Entonces ya fue cuando vino la idea que no quieren eso, entonces nos vamos. Más bien nos vamos, ya que no nos quieren dar autonomía, no nos quieren dar poder, pues nos vamos. Y se fueron. Vino la independencia. Pero intentaron eso. Y ese es el memorial de agravios de don Camilo Torres, que entre otras cosas es una pieza muy interesante desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Bien, entonces eso de Cádiz tiene una gran importancia, la Constitución de Cádiz, ¿sí? Porque plantea principios de la Revolución Francesa,
No pretendo yo. Y allá en España se colocaban, unos eran afrancesados y otros no. Los afrancesados eran los liberales, eran afrancesados, que les gustaba lo de Francia, ¿sí? Les gustaba lo de Francia, ¿sí? ¿No? ¿Les gustaba Francia? No como ahora que decían hace unos años, decían que si envías a un hijo a estudiar a Francia, te llega comunista. Y si lo envían a estudiar a la Unión Soviética, le llega conservador, ¿no? Eso decían cuando la Unión Soviética, decían que los que iban a la Unión Soviética llegaban de allá conservadores, y los que iban a Francia llegaban comunistas. Bueno, entonces, todo ese espíritu libertario se va regando, ¿no? Y es cuando entonces ya tenemos que empezar a hablar de nuestra revolución de los comuneros, ¿sí? De nuestra revolución de los comuneros. Pero primero hay que ver cómo era la situación de España acá en América, ¿sí? Los españoles tenían algunas cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, lo de los cabildos era algo bueno, ¿no? Los cabildos era el pueblo gobernando, ese era el cabildo. E inicialmente la idea era esa, era una idea igualitaria, la de los cabildos, ¿sí? Lo que pasa es que después entonces ya se fue cerrando el círculo y fue un grupo nomás, ¿no? Los que formaban el cabildo, pero la idea era una idea popular, el pueblo gobernando, ¿sí? Lo de los cabildos. Pero luego terminaron los cabildos siendo círculos cerrados de solo la oligarquía, la aristocracia criolla, ¿no? Era la que formaba parte de los cabildos. Pero la idea de España no era mala, la idea de los cabildos no era mala, era una idea igualitaria, ¿no? Comunitaria, comunal, ¿no? Era el pueblo ayudando a gobernar, esos eran los cabildos, ¿sí? En las ciudades, ¿no? Que dijo, después se desdibujó, ¿no? Las provincias, eso era bueno, lo de las provincias lo tenían los españoles, ¿sí? Y eso venía desde Roma. Ustedes saben que los romanos fueron los que idearon lo de las provincias, ¿no? Porque los griegos, ellos conquistaban un pueblo y lo dejaban independiente, ¿sí? Dejaban la ciudad independiente, decían, bueno, usted nos ayuda en el comercio, en una guerra, pero ustedes organicen su polis como quieran, los griegos. En cambio los romanos conquistaban un pueblo e inmediatamente lo asimilaban a Roma, ¿no? Y lo convertían en provincia. Provincia quería provincia, para el vencedor, provinci, para el vencedor era la provincia. Entonces la provincia entraba a formar parte de Roma, ¿sí? Por eso creo que España, después de que la conquistaron los romanos, que llegaron y derrotaron a los cartagineses y a los fenicios y a todos esos pueblos y sacaron de allá y se apoderaron de España, entonces España pasó a ser provincia romana. Y por eso hubo emperadores españoles, ¿sí? Trajano y Adriano eran emperadores oriundos de España, pero España era Roma, ¿sí? España era Roma, ¿sí? Entonces eso es, entonces era por provincia. Los españoles, ¿no? Que fueron provincia romana, ¿no? Organizaron acá en la colonia también por provincias, y había provincias, ¿no? Había provincias en la Nueva Granada, había provincias, ¿no? Por eso es que la provincia del Socorro era una provincia destacada e importante, porque era una provincia rica, la provincia del Socorro. Era una provincia rica porque aquí había cultivos de café, de tabaco, de anís, algodón, ¿no? Había cultivos. ¿Cómo? Añil. Era una provincia rica. Hay un cuento que Pascual Henry le dijo que era la Manchester de la América, un poco iluso, pero bueno, ¿no? Todas comparaciones calva, ¿no? Pero de todas maneras lo decía era para señalar que aquí había un fermento importante de industria, que eran industriosos los socorranos, que eran trabajadores, eran creativos los socorranos. Por eso se convierte en una provincia importante, ¿sí? Y la revolución de los comuneros estalló aquí, no porque nosotros los socorranos seamos muy valientes solamente, no por eso, sino porque en el Socorro era donde había riqueza, y fue donde el gobierno español, donde acosó a los socorranos con impuestos, ¿sí? Porque había riqueza aquí en el Socorro, y era un centro fabril, entre otras cosas, en el Socorro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué era el Socorro cuando la célebre revolución de los comuneros? Era una de las provincias más importantes de la Nueva Granada porque había toda esa serie de productos, ¿sí? Pero el gobierno español tenía también un criterio, ¿no? El gobierno español, a la llegada de los Borbones eran fiscalistas, es decir, querían más impuestos
para hacer obras, a la hora de la verdad, para enriquecer el gobierno español, claro está, primero, no es como algunos empresarios que dicen, yo hago crecer mi empresa para dar empleo. No, eso no es cierto. Hacen crecer la empresa para enriquecerse ellos, que de contar dan empleos es distinto. Pero no es que el fin primordial de una persona cuando monta una empresa es crear empleo. Yo no creo en eso. No sé si ustedes sí crean en eso. No, pero yo no creo que el fin principal cuando monta una empresa es crear mucho empleo. No, que se cree empleo, lógico, ¿no? Pero el fin primordial de las empresas no es crear empleo, es el enriquecimiento, ¿sí? ¿No? Entonces, eso era lo que había en el Socorro. Y los Borbones entonces fueron fiscalistas, que entonces empezaron a incrementar el impuesto por varias razones. Una, para hacer obritas, que hacían obritas, caminos y todas esas cosas. Pero otra importante era su fortalecimiento económico, ¿no? En su pugna con España, con Inglaterra, ¿sí? Que era una pugna muy fuerte entre los españoles. Entonces España necesitaba plata, fortalecer su economía, necesitaba dinero. Entonces por eso que empieza a acosar con los impuestos a la Nueva Granada, ¿sí? El gobierno borbónico empieza a acosar con los impuestos de la Nueva Granada, y es así como viene lo del impuesto, primero el de Alcabala, que era un impuesto a las ventas, ¿no? Y luego el impuesto de la Armada de Barlovento, que era un impuesto a las ventas pero con destinación especial, que era la Armada de Barlovento para oponerse, para fortalecerse frente a los ingleses, ¿sí? Entonces viene toda esa cascada de impuestos que todos nosotros sabemos y nos lo enseñaron en la primaria, ¿no? La cascada de impuestos. Hubo algo muy interesante en eso, y fue que le metieron tanto impuesto a toda la baraja, a las naipes, el impuesto a todo, le dio el impuesto al hilo de algodón. Eso fue gravísimo. ¿Por qué? Porque la moneda era el oro, ¿no? El oro. Pero el impuesto, la moneda de los pobres era el hilo. Lo utilizaban como moneda, el hilo, para los pobres. Por eso es una de las razones por las cuales la revolución de los comuneros va a ser una revolución masiva. Ricos y pobres todos se rebelaron porque todos se sintieron afectados, ¿no? Los ricos con el impuesto a la Armada de Barlovento, el impuesto a la Alcabala, todo eso, y los pobres con el impuesto al hilo de algodón, el impuesto a la baraja, a las naipes. Aquí la gente le gustaba jugar mucho, y todavía les gusta. Aquí hay mucho taúre en el Socorro, taúres, ¿no? Porque antes las señoras no juegan plata, ¿no? Los costureros no juegan plata, los señores sí juegan plata. Entonces la baraja era un impuesto importante. Entonces toda esa catarata de impuestos que llega es por ese criterio del gobierno borbónico, ¿no? Es la catarata de impuestos que llega. Y es por eso que se rebelan todos, ¿sí? A diferencia de la independencia. En la independencia no es cierto que fuera una rebelión masiva, eso no es cierto. En cambio la revolución de los comuneros sí. Pobres y ricos se rebelaron, por eso ahí competían. Don Pedro Santos era capitán comuneros en Pinchote, ¿sí? Y Manuela Beltrán participa también rompiendo los edictos, que era una mujer del pueblo, porque todos se sentían afectados. Y no digamos de Salvador Plata, porque Salvador Plata también se sentía afectado, y Berbeu, todos ellos, ¿no? Se sentían ricos y pobres, se sentían afectados por la cascada de impuestos que era por el pueblo español. Eso es incuestionable, ¿eh? Y por eso es que empiezan a haber, ahí sí bochinches, como el que hubo en Mogotes, que allá es donde empezaron en Mogotes, ¿no? Mogotes hubo una cosa que llamaban antes, que era un término muy bonito, ahora no se usa, una pueblada, ¿no? Ya eso no se usa, ¿no? Una pueblada en el Socorro, y contra las autoridades cogieron al recaudador de rentas y lo sacaron corriendo en Mogotes, ¿sí? En Mogotes, y también en Simacota, y en varios pueblos empezaron la gente a rebelarse, como digo, todas las personas. Perdón, doctor, en Simacota acaparon al alcabalero. Bueno, por eso lo llaman capamitos. Así llamaban el alcabalero. Fueron marraneros. Entonces, mucho cuidado, doctor Severiano.
Entonces la revuelta empieza por todas partes, ¿no? Y hubo una revuelta en Mérida, ¿sí? En Mérida, Venezuela, también hubo una revuelta allá. Y acaba de haber una revuelta en el Perú. Tupac Amaru, Condorcanqui, un indio, se levanta contra el gobierno español, un indio se levanta allá y armó una revuelta poderosísima. Es derrotado el indio Tupac Amaru, ¿no? Y en Mérida, en todas partes van develando la ciudad, pero empieza, como les digo yo, son cosas inatajables ya, empieza a revelarse la gente. Empieza a revelarse la gente, y por más que los gobiernos traten de atajar esas cosas, es muy difícil, ¿no? Que las atajen, ¿no? Y va en una parte y en otra, va ocurriendo cositas. Acá en toda la provincia del Socorro va habiendo cosas, y en todas partes va habiendo cosas de rebelión, de insurgencia, por virtud de los impuestos. Pero es que era todo era un todo coherente, ¿no? Todo era un todo coherente, ¿no? Pedían más representación, no les daban. Los cabildos que inicialmente era una cosa popular, ya era un círculo muy pequeño, el que hacía el cabildo, la representación popular, era un círculo muy pequeño, no había ninguna participación, y a la gente le gusta participar, a la gente, es decir, la humanidad tiene siempre el intento de participar. Vean ustedes, tan importante eso, que hay una cosa que no había recordado, y es que a pesar de que la Ilíada es una obra que es mezcla de leyenda y mezcla de realidad, ¿no? La Ilíada mezcla leyenda y realidad. Muchas de esas cosas son mitos, ¿no? Por ejemplo, que Aquiles era hijo de una diosa, ¿sí? Y de un guerrero, pues eso es un mito, ¿no? Pero los griegos sí creían que eso era cierto, ¿no? Era cierto. En el escudo de Aquiles fue el héroe griego que se enfrenta, el rey de los Mirmidones, el jefe de los Mirmidones, que se enfrenta a Troya, ¿no? Era el joven hijo de una diosa, valiente y todas esas cosas, ¿no? Aquiles, ¿no? Una de las descripciones más bellas que hay en la Ilíada es la descripción del escudo de Aquiles. El escudo de Aquiles. En el escudo de Aquiles aparece una asamblea de vecinos. ¿Qué quiere decir eso? Que Homero cuenta eso, cierto o no, pero para señalar que en esa época arcaica de la Ilíada ya había asambleas, participación popular. Ahí aparece en el escudo de Aquiles una asamblea, ¿sí? Entonces ya desde esa época se pensaba en la participación. Siempre la gente ha querido participar, saber qué es lo que pasa. Eso de que la gente coge y que un líder es el que dice que eche para allí y todos se van detrás de él. No, a la gente le gusta preguntarle al líder por qué vamos para allá, ¿sí? A no ser que estén ciegos, pero lo contrario, si el líder dice, vamos por aquí, nos vamos a tirar aquí por este desfiladero un momentico, ¿cómo es la cosa? ¿Por dónde vamos? ¿No? ¿Sí? A la gente le gusta saber qué es lo que pasa, participar en algo. Y eso siempre ha ocurrido. Y acá no había ninguna participación de nadie, ¿sí? ¿No? Ni los ricos ni los pobres. Toda la oligarquía socorrana no tenía ninguna participación en nada, tampoco. A la hora de la verdad no tenían participación en nada, la oligarquía socorrana, ¿sí? La parte de ellos tenían sus bienes, sus cosas, pero participar en el gobierno muy poco, casi nada participar en el gobierno. La oligarquía socorrana y la oligarquía en general, toda la clase, los descendientes de los encomenderos, les habían quitado todo poder, ¿sí? Ya no tenían algún poder económico, ¿sí? Porque tenían algunos bienes, ¿sí? Pero poder político ni participar no tenían nada, Entonces por eso que empieza la gente aquí a alborotarse en toda la provincia, ¿no? Pero repito, porque esta era una provincia especial, por su riqueza, por su creatividad, por lo laborioso de las gentes socorranas, ¿sí? Ricos y pobres, ¿sí? En eso sí hay que tener en cuenta eso. Y los impuestos de la calca, pues entonces empiezan a revelarse, y es cuando ya viene lo que todos nosotros sabemos, ¿no? Del estallido aquí en la ciudad del Socorro, el día de mercado, ¿no? Cuando, y todos sabemos que es muy bonita esa historia, ¿sí? De Delgadillo por las calles del Socorro con un tambor, ¿no? Otros concitando a la gente por todas partes. Eso es bello, esa historia de la revolución comunera es muy linda, ¿sí? ¿No? Porque todos van a hacer algo, ¿no?
todos van a hacer algo, todos los socorranos van a hacer algo. Repito, ricos y pobres, ¿sí? Ricos y pobres. ¿Y en la independencia? En la independencia va a ser un poco distinto, ya va a ser un poco distinto, pero en los comuneros sí es un asunto masivo el que se presenta en el socorro. Por eso es que la gente empieza a nombrar capitanes comuneros a los principales que llamaban del pueblo, ¿no? Los principales, ¿no? Los señores del pueblo más adinerados los hacían capitanes comuneros para que les ayudaran, ¿no? Y entonces cuando vienen todos esos que conocemos, Salvador Plata, Berbeo, todos esos señores aquí del pueblo y otros del pueblo también, ¿sí? Manuel Ortiz, por ejemplo, el portero del Cabildo, Manuel Ortiz, ¿no? Que es uno de los grandes comuneros, que fue después compañero de Galán, ¿no? Isidro Molina, que no le han dado la suficiente connotación. Isidro Molina fue un personaje supremamente importante, Isidro Molina, que después murió con Galán. Isidro Molina, ¿qué hizo él? Él sirvió de comisionado de los comuneros para ir por todos los pueblos a alborotar el avispero. Él estuvo en Oiva, estuvo en todos estos pueblos incitando a la rebelión. Isidro Molina, quien después muere con Galán. A él no le han dado la suficiente importancia al señor Molina, ¿sí? Porque todo lo tomó Galán, ¿no? ¿Sí? Pero ese tuvo una gran importancia, Isidro Molina. ¿No? ¿Cómo? Lorenzo Alcantís, que yo les he dicho a los sangileños que por favor, que él no es el héroe sangileño, él era de Sogamoso. Sí, Lorenzo Alcantís, ¿no? Ahora lo tienen de héroe de San Gil. Le digo, no, el héroe verdadero de San Gil es Diego Fernando Gómez, hermano de Miguel Tadeo. Ese sí es un héroe sangileño, que fueron los grandes juristas que ha habido en Colombia. Diego Fernando Gómez, el que trajo el recurso de casación a Colombia, fue Diego Fernando, un hombre supremamente importante. Ese, yo les he dicho en San Gil, ese es el verdadero. Y escribí una biografía de Diego Fernando Gómez. De Diego Fernando, porque considero que el verdadero héroe sangileño es Diego Fernando Gómez, porque Lorenzo Alcantús era de Sogamoso. Bien. Pero Isidro Molina sí es muy importante. Como les digo, él fue el correo que fue por todos estos pueblos, especialmente estuvo en Oiva y en toda esa región, levantando, incitando a la gente a la rebelión, por toda esta comarca. Isidro Molina, él es muy importante. Indudablemente Manuela Beltrán también. Manuela Beltrán, ¿por qué? Porque ella va a ser algo simbólico, ¿no? Que se desdibujó en la historia y se perdió en las brumas de la historia, eso ya es distinto, ¿sí? Pero Manuela Beltrán en su momento pues fue la que apuntó contra lo que era, contra los impuestos, ¿sí? Romper los edictos, eso era ya ir contra el gobierno, ya, de frente. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Hay que tenerla, a pesar de que se desdibujó pues en la bruma de la historia, no se sabe qué se hizo y toda esa historia. Bueno, pero parece que sí se encontró en Simacota, creo que fue donde murió. En Confines, perdón, sí. En Confines fue donde murió Manuela Beltrán. Pero entonces ella también es muy importante porque ella sí apuntó a lo que era. Sí, apuntó a lo que era. Pero repito, Isidro Molina hizo Manuel Ortiz, pues él era portero del Cabildo, ¿sí? Entonces después era considerado un traidor, ¿sí? Obvio, ¿sí? Lo tenían que considerar traidor a quien era portero del Cabildo y se mete. Después acompaña a Galán, ¿no? Y hoy no son traidores los que están en la transfugancia política. Sería al menos eso huele a feo. Sí, claro. Al menos eso huele a feo, ¿no? El voltearepismo, ¿no? Que los juristas llaman transfugismo. Bueno. Sí, bien. Entonces eso es lo importante de la luz y es de otra cosa. Entonces es una cosa masiva. Yo quiero insistir en eso y he insistido siempre en eso, en que la revolución de los comuneros es una de todas las clases sociales es las que se meten en eso y es una revolución popular, ¿sí? Es una revolución popular la de los comuneros porque abarca, y repito, una de las razones por las cuales el pueblo se mete en eso es por el impuesto al hilo de algodón que los arruinaba, ¿sí? Porque esa era la moneda de los pobres, ¿sí? Entonces eso sí es importante tenerlo en cuenta en la revolución de los comuneros. Ahora bien,
hay una historia, y se la voy a contar. Hay una obra de un señor Phelan, un norteamericano, quien plantea una tesis. Dice que Galán era el símbolo del conservadurismo en la América, porque Galán, al oponerse en ese momento al gobierno, después iba a ir en contra del progreso que estaba planteando España en la América, y que Galán representaba el conservadurismo en contra del progresismo del gobierno español en ese momento, que cobraba impuestos era para la mejora, para hacer obras, para revertirlos. Eso plantea el señor Phelan en una obra que fue muy famosa hace unos 20 años, se llamaba Incienso y Pólvora. Él planteó esa tesis, la lanzó al mundo, la tesis, y cuando ya se le vino todo el mundo encima, se le vino todos los historiadores colombianos, se murió. Entonces no pudo responder. El viejo Phelan se murió. Entonces, ¿cómo era el apellido? Phelan. La obra se llama Incienso y Pólvora. Incienso y Pólvora. No, dice que Galán es un héroe, sí, pero que las razones que tenía de su heroísmo eran razones conservadoras, de poco progreso. Eso es lo que dice él, lo que dice el señor Phelan. Bien, pero entonces, ahí viene otro aspecto, cómo se arma todo eso, y viene el otro aspecto que comentábamos ahora hace un momento, y es si realmente eso fue una revolución de trascendencia o no, la de los comuneros, ¿sí? Si tuvo la trascendencia que le damos o no. Pues no hay un documento que diga que los comuneros planteaban la independencia de España, no hay un acta de independencia de los comuneros, no la hay, eso es absolutamente cierto, no la hay un acta, pero lo que sí es cierto es que la revuelta iba contra el gobierno español, y es más, no solamente iba contra el gobierno español, sino que las capitulaciones que se hicieron en Zipaquirá, esas capitulaciones son el comienzo del constitucionalismo en Colombia. Ahí empiezan. ¿Por qué? Porque las capitulaciones son una petición de derechos. Es una petición de derechos que hacen los comuneros al gobierno español. Una petición de derechos. Algo parecido, guardadas proporciones, con la petición de derecho que hicieron los ingleses al rey Juan Sin Tierra. Lo que pasa es que los ingleses son más importantes que nosotros, tal vez, ¿sí? Pero lo que hicieron los comuneros con la fue una petición de derechos. Por eso no es que sea la primera constitución, pero sí el comienzo del constitucionalismo americano está en la revolución de los comuneros con las capitulaciones. Entonces pedían que vinieran, que de preferencia gobernaran los criollos, ¿no? Los empleos los tuvieran los criollos, de preferencia los españoles, que le dieran las minas de sal a Zipaquirá, las minas de Zipaquirá a los indios, ¿sí? Y hay algo muy importante, y es que en los versos del pueblo planteaban la soberanía popular. Eso es un principio independientista, la soberanía popular. ¿La soberanía de quién? Del pueblo granadino, era lo que planteaban los comuneros. Que no hay un acta de independencia, eso es absolutamente cierto, pero sí era un fermento libertario el que tenían los comuneros al plantear la soberanía popular, la soberanía del pueblo, no la soberanía del rey, sino la soberanía del pueblo. Dice el pueblo soberano, dicen los versos del pueblo, que se dice que fue Fray Ciriaco de Archila, señor de cura de Simacota, o que fue Jorge Tadeo Lozano, ¿no? Pero de todas maneras fueron los versos que circularon en la Nueva Granada. Entonces, otro lado, no pasó una generación entre la revolución de los comuneros y la independencia. Don Pedro Santos fue un capitán comunero de Pinchote, el fundador de Pinchote, y su hija fue una heroína en la independencia. Allá en su casa, en la casa de don Pedro Santos, hubo un fermento de independencia en la casa de don Pedro Santos. Todos los hermanos de Antonia Santos estuvieron en independencia. Fernando Santos era el jefe de la guerrilla de Coromoro. Fernando Santos peleó en Boyacá, en la batalla de Boyacá, hermano de Antonia Santos. Antonia Santos la fusilan, a su sobrina Lela Santos la matan en Charalá. Es decir, ¿no? Todo eso, hay un hilo conductor
no documentado entre lo que es la revolución de los comuneros, ese elemento que queda, porque fue tal el aplastamiento que hicieron de los comuneros, que circulaban las versiones, eran por las tardes, los campesinos en las aldeas hablaban, unas veces hablaban de aparecidos, otras veces hablaban de los comuneros, recordaban a Galán, a Alcantúzar, todo con terror, porque hubo una época del terror después de los comuneros, hubo época del terror acá, después de los comuneros, porque aplastaron la rebelión. Entonces esa rebelión indudablemente fue un fermento revolucionario que tiene un hilo conductor con la independencia. Eso es incuestionable. Y un ejemplo claro, ¿sí? En Girón también hubo comuneros que después participaron en la independencia. Unos que participaron en la independencia. Entonces hay perfectamente un hilo conductor de todo esto entre los comuneros y la independencia. Bien, pero lo más trascendente es la masividad de eso. Son 20.000 personas que viajan hasta Santa Fe, Bogotá, ¿sí? Con sus armas elementales, sus gritos destemplados, su correría por todos los pueblos que se van sumando. Y Silva Alcantuz va por todos los pueblos llevando gente y trayendo gente y va sumándose eso hacia Santa Fe de Bogotá, a hacer una petición de derechos muy importante. Entonces eso tiene una gran trascendencia y como es algo totalmente masivo, la revolución de los comuneros, ¿sí? Y luego vienen las capitulaciones, que repito, es el principio del constitucionalismo colombiano. Lo dice el viejo profesor Gerardo Molina, ¿no? Que el comienzo del constitucionalismo en Colombia es en la revolución de los comuneros, ¿no? Por las capitulaciones por un lado y por los versos del pueblo por otro. Es el comienzo del constitucionalismo colombiano. Y el gobierno español mañosamente le hace a los comuneros, les dice que sí, les va a aceptar las peticiones y después entonces los traiciona. Los verdaderos traidores fueron los españoles porque los traicionaron su palabra, ¿no? Los comuneros se regresaron y algunos después les dieron cargos públicos. Dicen que Bermeo fue traidor, que vendió la revolución por los puestos. No, yo no creo eso. No hay una evidencia sobre eso. Lo que sí es cierto es que lo que sí ganaron los comuneros fue que les dieran puestos. Y eso era importante. Porque era una de las cosas que pedían. ¿Sí? Eran las cosas que pedían. Los que hicieron la independencia fueron traidores al gobierno español, porque casi todos eran empleados. Empleados por Miguel Tadeo Gómez aquí en el Socorro el 10 de julio. Él era el estanquero. Miguel Tadeo Gómez era el estanquero, un empleado del gobierno. ¿Sí? Nariño fue el empleado del gobierno. Pedro Fermín de Vargas era empleado del gobierno. Custodio García Rovira era de la Expedición Botánica. Francisco Berbero. A él le lograron correr. Escribiente de la corona. Era escribiente, eran empleados. Entonces eso, realmente eso va a servir para la revolución, para la independencia. Porque ellos se incrustan en el gobierno y después desde el gobierno inician la independencia. ¿Sí? La Expedición Botánica se meten allá. Custodio García Rovira estuvo en la Expedición Botánica, por ejemplo, el héroe bumangués, ¿sí? Y repito, Miguel Tadeo Gómez, el héroe socorrano, era el estanquero del Socorro, ¿sí? Era el estanquero. Entonces todo eso nos señala la importancia que tuvo la revolución de los comuneros desde todos los aspectos, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las ideas políticas también, la soberanía popular. Eso es muy importante para eso, y que es una rebelión verdaderamente masiva. Todo el pueblo participa de esto, pero la respuesta del gobierno español fue implacable, porque les dio miedo, porque realmente eso fue muy grande, les dio miedo, y por eso cuando se revela Galán y sus compañeros, los aplastan en una forma terrible. Lo que sí hay que decir es que don Salvador Plata, no me gusta eso de traidores, no, pero él no ha tenido por qué ir a entregar a Galán. Él era el que menos debía haber hecho eso, ¿sí? La explicación que nos dan de por qué lo hizo don Salvador Plata no nos convence, ¿sí?
El doctor Horacio Rodríguez Plata duró toda la vida tratando de defender a su pariente y no lo logró. Él decía que Salvador Plata entregó a Galán porque ya Galán se ha convertido en una minoría rebelde que no conducía a nada y que eso lo que traía era más represión del gobierno español. Ese es el argumento que da Horacio Rodríguez Plata. Dice que la rebelión de Galán insular, ¿sí?, sin proyección, lo que producía era mayor represión del gobierno español y que todos los socorranos iban a sufrir más si Galán seguía de rebelde. Esa es la explicación, pero no nos convence de todas maneras, no nos convence definitivamente. Don Salvador Plata no debió hacer eso, ¿sí?, porque había sido compañero de Galán, de todas maneras, no tenía por qué hacer eso. Bien, la represión es violenta, la de los comuneros, es violenta. Es que leer uno, y ustedes la han leído mucho, la sentencia de Galán, se le eriza a uno el pelo. Es horrible eso. Esa era otra torpeza del absolutismo monárquico español, ir a cometer eso que dice la sentencia de Galán. Eso no. Es algo que es macabro, tenebroso. Eso es el símbolo de un gobierno en decadencia, hacer una cosa de esas con Galán y sus compañeros. Es que cada vez que yo leo esa sentencia me siento triste de que en una u otra manera descendemos de los españoles que hubieran hecho semejante cosa, ¿sí? Han debido juzgarlo, esas cosas que hay. Luego para tratar de ese escarmiento es terrible, eso de colocar los brazos en una parte en otra, la cabeza en otra, eso es un escarmiento que no le sirvió, entre otras cosas. Vean ustedes, no sirvió para nada, porque el fermento revolucionario, eso yo creo que abusó. Por eso es que digo yo que la independencia tiene que ver con los comuneros. Las gentes se sintieron ofendidas con eso ofendió al sentimiento comunero, al sentimiento granadino, lo ofendió esa barbarie, ¿sí? Porque los civilizadores resultaron cometiendo semejante barbarie que eso enervaba a los granadinos. Eso lo enervó a los granadinos, y es lo que digo yo, de ahí en adelante las gentes por las tardes, cuando el sol de los venados, se reunían en sus casas a hacer comentarios, a cuchichear con terror sobre lo que ha pasado y a pensar cómo hacemos para liberarnos de esta cosa, ¿sí? Y es ahí cuando empieza el fermento revolucionario a desplazar, a regarse por toda la Nueva Granada, después de esa represión tan violenta, injustificada, absurda, inexplicable y sin razón y sin consecuencias prácticas para ellos, que hicieron con haber cometido ese ajusticiamiento de Galán y sus compañeros. Esa es la razón, que ustedes la conocen mejor que yo, pero lo que quiero señalarles es esas cuestiones. La importancia constitucional de la revolución de los comuneros, la importancia social de la revolución de los comuneros. Algunos dicen, es que la revolución de los comuneros no hubo cambio de estructuras. ¿Cuál cambio de estructuras? Si en la guerra de independencia tampoco hubo cambio de estructuras. Si aquí lo que cambió fue el gobierno. Aquí la estructura de la Nueva Granada siguió siendo lo mismo después de la independencia. Mira, aquí se cambió a la Nueva Granada a mediados del siglo XIX, cuando el gobierno de José Hilario López se empezó a cambiar en Nueva Granada, pero después de Bolívar y Santander quedó lo mismo. Sí, perdón. Usted nos comenta que lo que se planteaba con la revolución de los comuneros es la soberanía popular. Viva el rey, abajo el mal gobierno. Al avivar al rey no están planteando un conformismo con la soberanía dada en la época por ese rey. Era dialéctico, porque ellos tenían el mito rey. Lo tenían, así como les decía, tenían en Estados Unidos el mito rey allá, ¿no? El mito rey. Por eso es que la primera acta de independencia es monárquica. A ver que ellos no querían al rey, en el fondo querían separarse del rey, pero conservaban el mito rey. Por eso lo decían. Conservaban cierto mito rey, pero si conservamos todavía el mito rey, venden la casa por irse a Inglaterra a ver pasar la reina. Toda la vida pagando por ir a ver la reina Isabel.
Y llegan felices y le cuentan, hacen un costurero y le cuentan todavía que vieron el rey. Y después duran pagando hasta la muerte, duran pagando el viaje. El mito. Pero además, doctor Gustavo, Gustavo tenía que incluir todo el mundo en la teoría del derecho divino de los reyes. El poder de Dios encabeza al rey. Claro. Y lograr eso de la noche a la mañana era muy difícil. Era muy difícil. Era muy difícil. Y eso se le ha trasladado. Eso hasta hoy en día. Ustedes saben que, por ejemplo, en Rusia, en la Unión Soviética, se desmoronó la Unión Soviética y apareció un viejo Romanov, descendiente del zar Nicolás, un pariente del zar Nicolás, y planteó la monarquía en Rusia. Oiga, hicieron una encuesta y la mitad de los rusos querían monarquía, después de 80 años de comunismo. Lo que pasa es que el viejo se murió. El Romanov se murió. Si no estuvieran los pobres rusos en semejante lío. Sí, perdón. Inglaterra, España todavía, después del franquismo, regresamos al poder divino de los reyes prácticamente. Que hay de cierto que era incestuoso, porque he leído algunos artículos acerca de Galán, Sí, y él estuvo preso, y al parecer a él no le interesaba la revolución de los comuneros, sino su revolución personal. Algunas personas lo comparan incluso hoy en día con el mono Jojoy. Dicen, la revolución de él era una cuestión más personal que comunitaria. ¿Por qué? Porque es que incluso él, valga la palabra, se da la fuga de la cárcel donde lo tenían en ese momento. Entonces él viene a organizar su propio ejército en contra del gobierno español. No, realmente Galán cometió tal vez muchos defectos, ¿no? Indudablemente, ¿verdad? Pero Galán sí en ese momento planteó la bandera, ¿no? Sea que tuviera sus implicaciones personales, pero sí planteó la bandera en contra de lo de las capitulaciones. Que haya tenido implicaciones personales, eso es seguramente también, ¿sí? Por ejemplo, uno a Bolívar entregó a Miranda. Horrible eso, entregó a Miranda a Bolívar, ¿sí? Bolívar hizo una dictadura aquí espantosa en Colombia. La dictadura fue terrible, pero eso no le quita su heroicidad, ¿no es cierto? Eso no le quita a Bolívar. Tenía la idea de la dictadura, era un dictador. Y Castro no fusiló a sus compañeros de revolución. No le gustaba la democracia, a Bolívar no le gustaba la democracia, no era un demócrata, pero fue un gran hombre, fue libertador y fue un héroe y todo, un gran militar, todo lo que se quiera. Lo mismo pasaba con Galán. ¿Cómo les dijera? Hay un misterio en la vida de Galán. La carta que le envió a Gutiérrez de Piñeres diciendo que se fugara. ¿Diciendo qué? Que se fugara. Berbeo lo mandó a él a capturar a Gutiérrez de Piñeres. Y él le mandó una carta, y existe la carta diciendo que se volara. No se sabe qué fue lo que pasó ni por qué. Pero eso no le quita a Galán que sea un héroe. No le quita la heroicidad, los defectos que... Sobre el incesto eso no hay ninguna prueba. No hay una sentencia. No hay una sentencia sobre el incesto de Galán para hablar de documentos. Sobre eso sí no hay una sentencia. Hay la leyenda y toda esa cosa de que era incestuoso, pero no hay una evidencia jurídica que señale que había sido cometido. Pero los historiadores dicen que realmente eso es una arma que utilizan los españoles para comenzar a desprestigiar Exacto. el Sí, pero no hay una evidencia sobre eso, ¿no? Y Bolívar también para los españoles era un bandido y Santander también, ¿no? Eran unos bandidos, eran unos rebeldes, pero sobre eso sí no hay ninguna evidencia. Parece que era una leyenda armada por los españoles para justificar la barbarie de la represión comunera. A ver. Bueno, podemos suspender por ahora.